9 señales de un avivamiento real, de Jonathan Edwards, narrado por José Andrés Bolívar Reina. El más grande derramamiento del Espíritu Santo que jamás se haya dado en la historia ocurrió en la era apostólica. Las operaciones ordinarias del Espíritu Santo, como son el convencimiento, la conversión, la iluminación y la santificación de las almas, así como las operaciones extraordinarias que tienen que ver con sus milagros y el derramamiento de dones, no tienen comparación en la historia. Pero así como las operaciones genuinas del Espíritu Santo abundaron, ocurrió lo mismo con las falsificaciones de su obrar. El diablo abundó imitando las operaciones ordinarias y extraordinarias del Espíritu Santo, como claramente se aprecia en los escritos apostólicos. Esto hizo indispensable que la Iglesia se equipara con determinadas normas que fueron señales claras y distinguibles del obrar del Espíritu Santo. Con ellas se podría proceder con seguridad, discerniendo lo verdadero de lo falso, evitando el peligro de ser engañados. El lugar en la Biblia donde este tema se trata más expresamente se encuentra en este capítulo, 1 de Juan, capítulo 4, y es su objetivo entregarnos las normas mencionadas. Aquí el apóstol se compromete a proporcionar a la iglesia las marcas distintivas del obrar del verdadero Espíritu, esperando que sean claras, seguras y prácticas para ser usadas. A través de todo el capítulo insiste en que el asunto se maneje de forma clara y competente, y sorprende que no se tome en cuenta esta consideración hoy, en estos tiempos extraordinarios en los cuales hay una inusual y extendida operación del Espíritu Santo en las mentes de las personas y donde además hay tanta variedad de opiniones y puntos de vista al respecto. En este tema, el discurso apostólico es introducido por una ocasional mención sobre el morar del Espíritu como una segura evidencia de una relación personal con Cristo. El texto dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. De aquí podemos inferir que la intención del apóstol no solo era dar las marcas que pueden ayudar a distinguir entre el verdadero espíritu del falso en sus singulares dones de profecía y milagros, sino también en la manera usual que obra en los corazones de su pueblo, a fin de unirlos a Cristo y edificarlos en Él, lo cual se manifiesta también en las marcas que ellos han recibido sobre sí, de lo cual trataremos más adelante. Las palabras del texto son una introducción al discurso sobre las señales que distinguen al verdadero espíritu del falso. Antes que el apóstol proceda a exponer los signos, él exhorta a los cristianos primero contra una excesiva credulidad y un apresuramiento en admitir cada muestra ostensible como la obra de un verdadero espíritu. Él dice: amados, no creáis a cualquier espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Y en segundo, él demuestra que hubo muchas falsificaciones. Él dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos no solo pretendieron poseer los extraordinarios dones de inspiración del Espíritu de Dios, sino también distinguirse como los mejores amigos y los favoritos de Dios, poseyendo un grado superior de santidad, producto de las operaciones ordinarias de salvación y santificación del Espíritu Santo en sus corazones. Por consiguiente,
hay que considerar la advertencia del apóstol como una instrucción para examinar y probar sus pretensiones en los dos sentidos mencionados. Mi intención, por lo tanto, hasta aquí es mostrar cuáles son las verdaderas, seguras y distinguibles evidencias de una obra del Espíritu de Dios, por las cuales podemos proceder con seguridad al juzgar cualquier operación que encontremos en nosotros mismos o veamos en otros. Y aquí advertiría que en tales casos debemos tomar las Escrituras como nuestra guía. Esta es la gran norma vigente que Dios ha dado a su iglesia a fin de guiarlos en cosas relativas a los grandes intereses de sus almas, y es una norma infalible y suficiente. Indudablemente, hay suficientes marcas dadas para guiar a la iglesia de Dios en este gran asunto de juzgar los espíritus, sin las cuales estaría expuesta a un desastroso engaño e irremediablemente susceptible de ser embaucada y devorada por sus enemigos. Y necesitamos no temer confiar en estas normas de la palabra de Dios. Sin duda, el Espíritu que inspiró las Escrituras sabía cómo darnos buenas normas por las cuales distinguir sus operaciones de todas las que falsamente pretenden provenir de Él. Y esto, como antes lo observé, el Espíritu de Dios lo ha hecho aquí en el texto a propósito y de una manera más especial y plena que en cualquier otro lugar. Así que, en mi presente discurso no iré a ningún otro lugar por normas o marcas para probar espíritus, sino que me limitaré a aquellas que encuentro en este capítulo. Pero antes de proceder a hablar de ellas en forma particular, prepararé mi camino. Primero, observando negativamente, en algunos casos, cuáles no son signos o evidencias de una obra del Espíritu de Dios. Veamos signos negativos o los que no son signos por los cuales podemos juzgar una obra y especialmente las que no son evidencias que una obra no proviene del Espíritu de Dios. 1. Una obra inusual no significa un obrar del Espíritu. El hecho de que una obra sea inusual y extraordinaria no puede llevar a ninguna conclusión definitiva, siempre que se ubique dentro de los parámetros o límites establecidos por la Escritura. A lo que la Iglesia ha estado acostumbrada no es una regla por la cual juzgar, porque puede haber nuevas y extraordinarias obras de Dios, y evidentemente antes Él ha obrado de una manera extraordinaria, ha hecho que ocurran cosas nuevas, obras extrañas, y ha trabajado de tal forma que sorprenda a hombres y a ángeles. Y como Dios ha obrado así en tiempos pasados, no tenemos razón para pensar que no pueda hacer lo mismo nuevamente. Las profecías de la Escritura nos dan razón para pensar que Dios tiene cosas por cumplir que aún jamás han sido vistas, ninguna variación de lo que ha sido usual hasta aquí y que no presenta una desviación apreciable de las normas prescritas es argumento para decir que una obra no procede del Espíritu de Dios. Amados, el Espíritu Santo es soberano en su obrar y sabemos que actúa de formas diversas, siendo nosotros incapaces de determinar la gran variedad que puede usar dentro de los límites de las reglas que Él mismo ha fijado. Por lo tanto, no es razonable concluir que una obra no sea del Espíritu de Dios porque el grado en que las personas son impactadas nos parezca desmedido. Si ellos, al parecer, llegan a una extraordinaria convicción de la terrible naturaleza del pecado y a una inusual percepción de su miseria condición sin Cristo, o a una visión singular de la gloria y certeza de las cosas divinas, y en proporción a lo vivido, son movidos a experimentar emociones de temor y tristeza, deseo, amor o gozo más allá de lo común,
o si el cambio es muy repentino y la obra ha sido llevada a cabo con inusual prontitud y las personas afectadas son muy numerosas y muchas de ellas son muy jóvenes y se dan además otras cosas fuera de lo común, sin infringir, claro, los marcos que la Escritura da para considerar que una obra es del Espíritu. Todo esto no es argumento para afirmar que la obra no sea del Espíritu de Dios. El grado inusual y extraordinario en que obra el Espíritu Santo y el poder con que se realiza, si en su naturaleza están de acuerdo a las normas y marcas dadas en la Escritura, es más bien un argumento a su favor. Cuanto más alto sea el grado en que en su naturaleza se ajuste a la norma, tanto mayor será la conformidad a ella y tanto más será evidente su validez. Cuando lo experimentado se ajusta en menor grado a la regla, no será tan fácil aceptarlo como genuino. Hay una gran propensión en las personas a dudar de cosas que no les son familiares, especialmente cuando son personas mayores. Les es difícil pensar que sea correcto aquello a lo que nunca han estado acostumbrados durante sus vidas y de lo que no han oído que haya ocurrido en los días de sus padres. Pero si fuera buen argumento el hecho de que una obra no sea del Espíritu de Dios porque es muy inusual, hay que recordar que fue inusual lo que ocurrió en los días de los apóstoles. La obra del Espíritu entonces fue llevada a cabo de una manera, en muchos aspectos, totalmente nueva, de tal forma que nunca había sido vista u oída desde que el mundo fue creado. La obra fue entonces llevada a cabo con más visible y notorio poder como nunca había ocurrido. Tampoco antes se había visto tan poderoso y maravilloso impacto del Espíritu de Dios en cambios repentinos y en un gran compromiso y celo entre enormes multitudes. Tan repentina transformación en pueblos, ciudades y países, tan apresurado progreso y vasta extensión de la obra y muchas otras extraordinarias circunstancias podrían ser mencionadas. Lo tremendamente inusual de la obra sorprendió a los judíos, que no supieron qué hacer a pesar de no creer que fuera obra de Dios. Muchos miraban a las personas que fueron los medios a través de los cuales Dios obró como si hubieran perdido la razón, como se puede ver en Hechos 2:13, 26-24 y 1 Corintios 4:10. En Hechos de los Apóstoles 2:13 dice, pero otros se burlaban y decían, ¿están borrachos? En el capítulo 26, verso 24 dice, mientras Pablo decía esto, en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, ¿estás loco? Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. En 1 Corintios 4:10 dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Y por lo que nos dice la profecía bíblica, tenemos suficiente base para suponer que el inicio del más grande derramamiento del Espíritu tendrá lugar en los últimos días del mundo. La manera de obrar del Espíritu será tan extraordinaria como nunca ha ocurrido. Así que entonces habrá ocasión para decir, como en Isaías 6:8, que dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces se puede esperar razonablemente que en el tiempo la manera extraordinaria del obrar del Espíritu Santo guardara proporción directa con todos los extraordinarios eventos y el cambio glorioso que experimentará el mundo por medio de la mencionada intervención divina. Número 2. Una obra no debe ser juzgada por manifestaciones externas.
Una obra no puede ser juzgada por ninguna de las manifestaciones físicas que ocurren en los hombres, tales como lágrimas, temblores, gemidos, alaridos, risa, agonía o pérdida de la energía corporal. La influencia bajo la cual las personas se caen no debe ser juzgada de ninguna manera por sus manifestaciones físicas, y la razón es porque en ninguna parte de las Escrituras se encuentra regla semejante. No podemos concluir que las personas estén bajo la influencia del verdadero espíritu porque se presentan determinadas manifestaciones físicas, porque esto tampoco es un criterio para reconocer el obrar del verdadero espíritu. Por otro lado, tampoco hay base para concluir que cualquier manifestación externa es prueba de que aquellas personas no están bajo la influencia del Espíritu de Dios, pues, amados, no hay regla en la Escritura para juzgar los espíritus que directa o indirectamente excluya las manifestaciones físicas. Cuando consideramos, por un lado, la naturaleza divina y las cosas que tienen que ver con la eternidad, y por otro, la naturaleza humana y las leyes que rigen la unidad entre el cuerpo y el alma, entonces es fácilmente explicable cómo el obrar del Espíritu y la comprensión del verdadero y real sentido de las cosas pueden producir tales manifestaciones físicas, aun aquellas que pertenecen a las más extraordinarias, tales como perder la fuerza física y experimentar violentamente terribles agonías corporales, lanzando tremendos alaridos. No hay ninguno de nosotros que suponga que esté listo para afirmar en cualquier momento que la miseria del infierno sea sin duda tan terrible y la eternidad tan vasta que, si una persona tiene clara conciencia de la dimensión de su miseria, eso sea más de lo que su endeble estructura corporal pueda soportar, especialmente si al mismo tiempo tiene una visión clara del gran peligro en que se halla y la incertidumbre de si saldrá liberado de ella. Y no solo eso, sino que esta inseguridad está presente cada día, en cada hora. Ahora, si consideramos la naturaleza humana, no debemos maravillarnos de que las personas, cuando tienen una percepción clara de aquello que es terriblemente horrendo y a la vez tienen una clara visión de su propia maldad y de la ira de Dios, las cosas les parezcan el augurio de una inminente destrucción. Vemos que la naturaleza del hombre es tal que cuando está en peligro de alguna terrible calamidad a la cual se siente sobreexpuesto, cualquiera sea su situación, está presto a creer que la desgracia está ya en camino. Cuando los corazones de las personas están llenos de temor en tiempo de guerra, fácilmente tiemblan al sacudirse una hoja y esperan al enemigo cada minuto y dicen dentro de sí: ahora me asesinarán. Si imaginamos a una persona viéndose a sí misma sobre un gran pozo lleno de voraces y ardientes llamas, colgada de un hilo que sabe que es muy débil y no lo suficientemente fuerte como para soportar su peso, sabiendo que multitudes han estado antes en tales circunstancias y que la mayoría ha caído y perecido y no ve nada a su alcance de donde asirse que lo pueda salvar, oh, ¿en qué angustia se encontrará? Cuán fácil sería pensar: el hilo se está rompiendo. Ahora, en este instante, seré tragado por aquellas terribles llamas. ¿Acaso este hombre que se encuentra en tal posición no estaría listo a gritar en tales circunstancias? ¿Cuánto más aquellos que de esta manera se ven a sí mismos colgando sobre un pozo infinitamente más aterrorizante, suspendidos por la mano de Dios, quien al mismo tiempo ven que está siendo provocado en extremo? No es de sorprender que la ira de Dios, cuando se manifiesta sobre el alma, tan solo ligeramente desborde el vigor humano. Por eso,
Fácilmente se puede concluir que cuando existe una clara conciencia de la gloriosa excelencia del Señor Jesucristo, de su maravilloso amor que lo llevó hasta la muerte y el ejército de un amor y gozo verdaderamente espirituales, las fuerzas físicas sean derrotadas. Todos nosotros estamos dispuestos a reconocer que ningún hombre puede vivir luego de ver a Dios y que solo una fracción muy pequeña de la comprensión de la gloria y del amor de Cristo que los santos disfrutan en el cielo puede ser soportada por nuestra estructura física presente. Por lo tanto, no es raro que Dios algunas veces haga probar a sus santos el sabor celestial a tal punto que las fuerzas físicas no puedan resistirlo. Si no está registrado que la reina de Saba desfalleció y se quedó sin fuerzas cuando fue a ver la gloria de Salomón, mucho menos lo está aquello que tiene que ver con quién es el paralelo de la reina de Saba, la iglesia, la cual es traída, como ocurrió desde muy lejos, desde los confines de la tierra, siendo peregrina y extranjera, en un estado de pecado, de miseria, y que debió desfallecer cuando vio la gloria de Cristo, quien a su vez es paralelo de Salomón. Esto especialmente será así en aquel próspero, pacífico y glorioso reinado que Él establecerá en el mundo al final de los tiempos. Algunos objetan contra tales manifestaciones extraordinarias. Dicen que no hay casos así registrados en el Nuevo Testamento. Aún admitiéndolo, no encuentro validez de esta objeción, si ni la razón ni ninguna regla bíblica excluyen tales cosas, especialmente si consideramos lo que fue observado en el pasaje anterior. No conozco que en el Nuevo Testamento exista alguna referencia expresa de alguna persona llorando o gimiendo, lamentándose por temor al infierno o teniendo conciencia de la ira de Dios. Pero ¿habría alguien tan necio como para arguir a partir de esto que las convicciones de cualquiera que experimente estas cosas no provienen del Espíritu de Dios? Por consiguiente, la razón por la que no arguimos de esta forma se debe a que estas manifestaciones se explican fácilmente a partir de lo que conocemos de la naturaleza humana y de lo que las Escrituras nos refieren de manera general en lo que concierne a la naturaleza de las cosas eternas y a la naturaleza de las convicciones que da el Espíritu de Dios. Así que no hay necesidad de que en lo que concierne a los efectos externos y circunstancias, las Escrituras tengan nada en particular que decir. Nadie supone que para cada manifestación externa y accidental de lo que ocurre al interior de la mente exista una referencia expresa en la Escritura. Y aunque tales circunstancias no sean registradas de manera particular en la historia sagrada, hay enormes razones para creer a partir de los registros generales que tenemos que no podría ser de otra manera que tales cosas se diesen también en aquellos días. Hay también razón para pensar que semejante derramamiento del Espíritu no pudo haberse dado sin aquellos extraordinarios efectos físicos en las personas. El carcelero, en particular, parece haber estado en esa condición por un momento, cuando, en la mayor angustia y asombro, vino temblando y cayó ante Pablo y Silas. Su caída en ese momento no parece haber sido un deseo de ponerse en una postura de súplica o humillación dirigida a Pablo y Silas, pues no parece haberles dicho nada entonces, sino que luego de sacarlos fuera, recién entonces les dice lo siguiente, capítulo 16, versos del 29 al 30 en Hechos. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amados, más bien su caída parece haber sido producto de la misma causa de su temblor.
El salmista da cuenta de su llanto en voz alta y de un gran debilitamiento que su cuerpo experimenta como resultado de una convicción de conciencia y un sentido de culpa por el pecado. Él dice en el Salmo 32, del 3 al 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Al respecto, es mucho lo que podemos sacar en claro. Esto es, que el efecto de tal convicción de pecado bien puede ser admitido en algunos casos, porque si pensamos que hay cierto grado de exageración en las expresiones, el salmista no describiría su caso por medio de lo que pareciera ser absurdo, y ninguna de las cosas de las que habló seguiría esa línea. Leemos en los discípulos en Mateo 14:26, cuando vieron a Cristo viniendo hacia ellos en la tormenta y lo tomaron por algún terrible enemigo, temiendo su destrucción en esa tormenta. El texto dice, dieron voces de miedo. ¿Por qué entonces debe parecer extraño que las personas griten de miedo cuando Dios se les aparece como un terrible enemigo y ellos se ven a sí mismos en el gran peligro de ser tragados por el abismo sin fondo de la desgracia eterna? La esposa, una y otra vez, habla de sí misma como subyugada por el amor de Cristo, al punto de perder las fuerzas y desfallecer. Cantares 2:5 dice, susténtenme con tortas de pasas, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Capítulo 5, verso 8. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le van a decir? Que estoy enferma de amor. Ahora, de esto podemos al menos sacar en claro que un efecto como aquel, en algunos casos, bien puede admitirse que surge en los santos como resultado de tal motivo, y que un efecto como este algunas veces se podrá ver en la Iglesia de Cristo. Es una débil objeción tomar como argumento que también las impresiones de los fanáticos produzcan un gran afecto en sus cuerpos. Que los cuáqueros acostumbren a temblar no es un argumento para decir que Saulo, después Pablo y el carcelero no temblaron ante profundas convicciones de conciencia. De hecho, este tipo de objeciones a los efectos que se producen en el cuerpo, sean grandes o pequeños, parecen ser extremadamente frívolas. Los que sostienen este punto de vista prosiguen en la oscuridad, no saben cuán bajo están cayendo ni por qué regla juzgar. Lo que se debe observar es la raíz de las cosas, lo que se debe inquirir en la naturaleza de las operaciones y afecciones o emociones para ser examinadas a la luz de la palabra de Dios, y no las emociones y las reacciones naturales en sí mismas. Número 3. Una obra seguida de gran aplauso no es evidencia del obrar del Espíritu. Una operación en la mente de las personas respecto a temas religiosos que cause gran ruido no es argumento para decir que no sea una obra del Espíritu de Dios, porque aunque la verdadera religión sea una naturaleza contraria a la de los fariseos, la cual ostentosamente se complacía en mostrarse a sí misma a la vista de los hombres para ganar el aplauso, sin embargo, la naturaleza humana es tal que es moralmente imposible que cuando hay un gran interés, una fuerte emoción y un total compromiso de un pueblo, esto no cause una notable, visible y abierta conmoción y alteración en medio de ese pueblo. El hecho que las personas estén demasiado exaltadas no es argumento para negar que estén bajo la influencia del Espíritu de Dios, ya que en realidad las cosas espirituales y eternas son tan maravillosas y de tan infinita importancia que sería necio que los hombres fuesen solo medianamente afectados y movidos por ellas. Con plena certeza, no es argumento para afirmar que no sean movidos por el Espíritu de Dios, porque son afectados por estas realidades espirituales conforme a su valor y en proporción a su importancia. Nunca se ha visto, desde que el mundo existe, que un pueblo, sea cual fuere, siendo afectado grandemente por Dios en algún asunto, reaccione
sin ruido o agitación? De hecho, Cristo en Lucas 17:20 dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto es, no consistirá en lo que es externo y visible. No será como los reinos terrenales que se establecen con pompa externa en algún lugar determinado, el cual de manera especial se convierte en la ciudad real y asiento del reino, como Cristo mismo lo explica en las palabras que siguen. Capítulo 17, verso 20 al 21 de Lucas dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. No es que el reino de Dios será establecido en el mundo sobre las ruinas del reino de Satanás, sin mayores cambios visibles. Al contrario, el mundo entero contemplará con asombro una poderosa transformación en el estado de las cosas, pues este resultado es el que sostiene en las profecías de la Escritura y es sostenido por Cristo mismo en este texto en su propia explicación de las palabras anteriormente mencionadas. Verso 24, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Esto es para distinguir la venida de Cristo para establecer su reino de la venida de los falsos cristos, los cuales nos dice vendrán de una manera privada en los desiertos y en lo secreto de las cámaras, mientras que el evento del establecimiento del reino de Dios debe ser abierto y público a la vista de todo el mundo, con una clara manifestación como un relámpago que no se puede esconder, pero deslumbra en cada ojo y brilla de un extremo del cielo al otro. Además, encontramos que por ese notable derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, cuando venga el reino de Cristo, ocasionará un gran bullicio en todas partes. Cuán poderosa oposición hubo en Jerusalén con ocasión de ese gran derramamiento del Espíritu, y así también en Samaria, Antioquía, Éfeso, Corinto y otros lugares. El asunto llenó el mundo de ruido y le dio ocasión a algunos para decir que los apóstoles habían puesto al mundo de cabeza en Hechos 17:6. Número 4. Una obra que produzca gran impacto en la mente no es evidencia de un obrar del Espíritu. Una operación en la mente de las personas que produzca grandes impresiones en su imaginación no es argumento para decir que no sea una obra del Espíritu de Dios. Que las personas reciban muchas impresiones en su imaginación no prueba que no tengan nada más. Es fácil explicar que exista mucho de esto en un pueblo en el que una gran multitud compuesta de toda clase de individuos tengan sus mentes concentradas intensamente en pensamientos y fuertes afecciones de cosas que no ven. Ciertamente sería extraño si no las hubiera. Así es nuestra naturaleza. No podemos pensar en cosas invisibles sin un grado de imaginación. Me atrevo a desafiar a cualquier hombre de los que tienen las más grandes capacidades mentales si es capaz de fijar sus pensamientos en Dios o Cristo o en las cosas del otro mundo sin que le vengan imágenes que acompañen sus meditaciones. Y mientras más concentrada esté la mente y más intensa sea la contemplación y afección, será normal que más vívida y fuerte sea la imagen que se forma, especialmente cuando es acompañada de admiración. Y este es el caso cuando por primera vez se presenta la imagen y apela fuertemente a las pasiones como el temor y el gozo. Y cuando el cambio de estado y las visiones de la mente son repentinas, yendo de un extremo a otro, desde lo que es extremadamente aterrador hasta aquello que es extremadamente arrebatador y delicioso. Y no es sorprendente que muchas personas no distingan bien entre lo que es imaginario y aquello que es intelectual y espiritual,
y tiendan a poner demasiado énfasis en la parte imaginaria, estando mayormente dispuestos a hablar de eso cuando dan cuenta de sus experiencias, especialmente las personas de menos entendimiento y capacidad de discernimiento. Debido a que Dios nos ha dado la facultad de la imaginación y así ha hecho que no podamos pensar en cosas espirituales e invisibles sin que se ejercite esta facultad, así también me parece que nuestra condición y naturaleza son tales que esta facultad es realmente útil y de ayuda a las otras facultades mentales cuando se hace un uso apropiado de ella. Sin embargo, algunas veces, cuando la imaginación es demasiado fuerte y las otras facultades débiles, ésta las reprime y las perturba en su funcionamiento. Me parece evidente en muchos de los casos en que he sido informado que Dios realmente ha hecho uso de esta facultad para verdaderos propósitos divinos, especialmente en algunas personas que son menos instruidas. Dios parece condescender a sus circunstancias y tratar con ellos como con bebés, como antiguamente instruía a su iglesia a través de tipos y representaciones externas, mientras ésta se encontraba en una situación marginal y de ignorancia. No puedo ver nada irrazonable en tal posición que otros, que tienen mucha ocasión de tratar con almas en asuntos espirituales, juzguen si la experiencia no lo confirma. No es argumento válido decir que una obra no sea del Espíritu de Dios porque algunos que han sido objeto de ella hayan tenido un tipo de éxtasis en el que hayan sido llevados más allá de sí mismos y sus mentes hayan sido transportadas hacia un proceso de fuertes y deleitosas imaginaciones y un tipo de visiones gloriosas, como si hubiesen sido raptados hasta el cielo. He sido informado de algunos casos así y no veo la necesidad de traer con ayuda del diablo la explicación que nosotros damos a estas cosas, ni suponiendo que hayan sido de la misma naturaleza de las visiones de los profetas o del rapto de San Pablo al paraíso. La naturaleza humana está bajo estos intensos ejercicios y afecciones. Es todo lo que se necesita tener en consideración si se puede explicar satisfactoriamente que las personas que experimentan una profunda conciencia de la maravillosa y gloriosa grandeza de las cosas divinas, así como de su excelencia, además de visiones de la belleza y el amor de Cristo que arrebatan el alma, experimentan también un debilitamiento de sus fuerzas físicas, como ya he demostrado que puede ocurrir. Entonces, en absoluto me parece que sea extraño que entre la muchedumbre de aquellas personas haya quienes, conforme a su propia constitución, también sean afectadas en su imaginación. El efecto es proporcional y análogo a otros efectos que son resultado de un fuerte ejercicio de sus mentes. No es de sorprender que cuando los pensamientos son tan fijos y las afecciones tan fuertes y el alma entera esté extasiada y absorta, que todas las otras partes del cuerpo sean también afectadas hasta ser privadas de sus fuerzas y que toda la estructura física se vea conmovida. Es que hay algo sorprendente en que un caso así, la mente en particular, especialmente en algunas constituciones que sabemos es en mayor grado afectada cuando experimenta intensas contemplaciones y ejercicios mentales, sea tan afectada que su fuerza y espíritu por un lapso de tiempo se desvíe y se aparte de las percepciones recibidas por los sentidos a fin de ocuparse exclusivamente en imaginaciones placenteras y deleitarse conforme a lo que en ese momento esté experimentando en su estructura? Algunos están listos a interpretar equivocadamente estas cosas y ponen demasiado énfasis en cosas como visiones proféticas, revelaciones divinas y algunas veces admoniciones celestiales de lo que sucederá, cuyo resultado en algunos casos es sabido ha sido bastante diferente. Sin embargo, me parece que tales cosas
provienen evidentemente algunas veces del Espíritu de Dios, aunque indirectamente. Esto es, ese marco mental fuera de lo común y el vigoroso y vívido sentido de las cosas divinas que lo ocasionan, proviene del Espíritu. La mente continúa en tal estado de santidad y retiene un sentido divino de la excelencia de las cosas espirituales hasta llegar al éxtasis. Tal sentido y santo estado proviene del Espíritu de Dios, aunque las imaginaciones que lo acompañen no sean sino accidentales, y por lo tanto habitualmente existe en ellas una u otra cosa que sea confusa, impropia y falsa. Número 5. Una obra producto del testimonio personal no es necesariamente una señal de un obrar del Espíritu. Que el testimonio sea un gran medio para producir una renovación no es ninguna señal de que la obra no sea del Espíritu de Dios. Ciertamente no es argumento el que un efecto no sea de Dios porque se haya usado medios en producirlo. Sabemos que la manera de obrar de Dios en este mundo es haciendo uso de métodos, y por eso no puede ser más un argumento en contra del origen divino de un efecto que éstos hayan sido usados. Está en concordancia con la Escritura el que las personas sean influenciadas por el buen ejemplo de otras. La Escritura nos guía a establecer buenos ejemplos con este fin. Por ejemplo, en Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. 1 de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. También nos guía a ser influenciados por los buenos ejemplos de los demás y de hecho seguirlos. Hebreos 6:11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Primera de Corintios 4:16 dice: por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Entonces, por lo tanto, parece que el ejemplo es uno de los medios de Dios y es evidente que no es un argumento válido el que una obra no sea de Dios porque sus propios medios son usados para llevarlo a cabo. Y así como es bíblico el llevar a cabo la obra de Dios a través del ejemplo, es también razonable hacerlo de esa forma. No es argumento decir que los hombres no son influenciados por la razón, como no lo es decir que no son influenciados por el ejemplo. La forma en que las personas exponen la verdad unos a otros contribuye a iluminar la mente y convencer a la razón. Nadie negará que para las personas el expresar las cosas a los demás a través de palabras puede admitirse razonablemente que contribuye a iluminar las mentes de unos y otros, pero lo mismo puede expresarse por medio de las acciones, permitiendo que se entienda mucho mejor y más efectivamente. Las palabras no tienen otro uso diferente al de transmitir nuestras propias ideas a otros, pero las acciones, en algunos casos, pueden hacerlo más plenamente. Existe un lenguaje de acciones, en algunos casos, es mucho más claro y convincente que el de las palabras. No es, por lo tanto, ningún argumento contra la validez del efecto que las personas sean profundamente impresionadas al ver a otros bajo tales efectos. Sí, es válida la experiencia, aunque la impresión sea hecha con tan solo ver las señales del gran y extraordinario efecto en el comportamiento de otros, dándose por sentado que es lo que los
afecta, a pesar de no escucharlos decir una palabra. En tal caso, solo en su comportamiento habría suficiente comunicación como para transmitir su entendimiento a otros y expresarles su convicción de las cosas, más de lo que puede ser posible solo por medio de palabras. Si una persona viera a otra en un grave tormento físico, recibiría ideas mucho más claras y una evidencia más convincente de su sufrimiento, por lo que puede observar en las acciones del que está en desgracia, que lo que puede percibir solo por las palabras de un narrador indiferente y no afectado. De igual forma, se puede recibir una mejor idea de cualquier cosa que sea excelente y muy agradable a través del comportamiento de uno que esté en medio del gozo, que por la apagada narración de quien no lo ha experimentado, siendo él mismo insensible. Yo deseo que este asunto pueda ser examinado por el razonamiento más acucioso. Es evidente que los efectos producidos en las mentes de las personas son conscientes por el hecho de que no solo los más débiles e ignorantes son los más influenciados por el ejemplo, sino también aquellos que hacen gran alarde de fuerza racional son más influenciados por la razón expuesta, así que en casi ninguna otra forma. En realidad, las afecciones religiosas de muchos, cuando surgen por estos medios, como el oír la palabra predicada o por cualquier otro, pueden resultar llamativas, pero pasajeras, como cuando Cristo se refiere a los oidores que creen entre pedregales, pero en otros casos las afecciones de algunos propiciadas por el ejemplo son permanentes y prueban ser de resultado salvífico. Nunca se ha dado un tiempo de notable derramamiento del Espíritu y gran avivamiento religioso sin que el ejemplo juegue un papel preponderante. Esto sucedió en la Reforma y en los días de los apóstoles, en Jerusalén y Samaria, en Éfeso y otras partes del mundo, como le será muy evidente a cualquiera que preste atención a las narraciones que tenemos en los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, así como una persona era movida por otra, también una ciudad o pueblo era influenciado por el ejemplo de otro. En 1 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8 dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. No es una objeción válida contra el ejemplo el hecho que sea muy usado y que la Escritura diga que la palabra es el medio principal de llevar a cabo la obra de Dios, porque aunque la palabra de Dios es el medio principal, a través de ella otros medios operan y se hacen eficientes. Aún los sacramentos no tienen efecto sino por la palabra, y así es como el ejemplo se hace efectivo, porque todo lo que es visible al ojo es ininteligible y vano sin la palabra de Dios, la que en realidad es expuesta y aplicada por el ejemplo. Así como la palabra del Señor fue divulgada a otros pueblos en Macedonia y Acaya por el ejemplo de aquellos que creyeron en Tesalónica. Que el ejemplo sea un gran medio de extender la iglesia de Dios parece ser de varias maneras significativo en la Escritura. Está representado por Ruth siguiendo a Noemí fuera de la tierra de Moab hacia la tierra de Israel, cuando resolvió que no la dejaría, sino que la seguiría a donde ella fuera y que habitaría donde ella lo hiciera, y que el pueblo de Noemí sería su pueblo y que el Dios de Noemí sería el suyo. Ruth, que fue la madre ancestral de David y de Cristo, fue indudablemente un gran tipo de la iglesia, bajo cuya consideración su historia es insertada en el canon de la Escritura. En su salida de la tierra de Moab y de sus dioses para venir y poner su confianza bajo la sombra de las alas del Dios de Israel, tenemos un tipo de conversión, no solo de la iglesia gentil, sino de cada pecador
que es por naturaleza un forastero y extranjero, pero que en su conversión olvida su propio pueblo y la casa de su padre y se convierte en un conciudadano de los santos y en un verdadero israelita. Lo mismo parece ocurrir en el ejemplo que el efecto de la esposa, cuando enferma de amor, tiene en las hijas de Jerusalén cristianos visibles, que primero se despiertan al ver a la esposa en tan extraordinarias circunstancias y son entonces convertidas. En Cantares 5, del 8 al 9 dice: Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. ¿Qué clase de amado es tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Qué clase de amado es tu amado? Que así nos ruegas. Cantares 6:1 dice: ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿A dónde se ha dirigido tu amado? Para que lo busquemos contigo. Y esto es indudablemente una forma en que el espíritu y la esposa dicen: ven, como en Apocalipsis 22:17, es decir, el espíritu y la esposa. Está profetizado que la obra de Dios será mayormente llevada a cabo por estos medios, en el último gran derramamiento del Espíritu que introduciría el glorioso día de la Iglesia, de lo cual se habla tan a menudo en la Escritura. En Zacarías 8:22 al 23 dice: y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Número 6. Una obra del Espíritu no es anulada por la imprudencia humana. No es una señal de que una obra no sea del Espíritu de Dios el que muchos que parecen ser objeto de ella sean culpables de grandes imprudencias e irregularidades en su conducta. Se debe considerar que el fin con el cual Dios derrama su Espíritu es para hacer santos a los hombres y no para que sean diplomáticos. No sorprende que en una multitud heterogénea de toda clase, sabios e ignorantes, jóvenes y ancianos, de capacidades naturales fuertes y débiles, bajo fuertes impresiones mentales, haya muchos que se comporten imprudentemente. Hay, sin embargo, algunos que saben cómo conducirse bajo afecciones vehementes de cualquier tipo, ya sea de una naturaleza temporal o espiritual, para lo cual se requiere una gran discreción, fuerza y estabilidad mental. 1000 imprudencias no prueban que una obra no sea del Espíritu de Dios, incluso si hubiera no solo imprudencias, sino muchas irregularidades que predominen y realmente contrarias a las reglas de la santa palabra de Dios. Que esto sea así puede ser bien justificado por la extrema debilidad de la naturaleza humana, junto con el remanente de oscuridad y corrupción que existe aún en aquellos que son objetos de las influencias salvíficas del Espíritu de Dios y tienen un real celo por Dios. Tenemos un caso notable en el Nuevo Testamento de un pueblo que participó en gran parte de ese derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles, entre quienes, no obstante, abundaron imprudencias y grandes irregularidades, a saber, la iglesia de Corinto. Difícilmente hay alguna iglesia más celebrada en el Nuevo Testamento por haber sido bendecida con grandes medidas del Espíritu de Dios, tanto en sus normales influencias, convenciendo y convirtiendo pecadores, como también en sus extraordinarios y milagrosos dones. Sin embargo, amados, cuán numerosas imprudencias, grandes y pecaminosas faltas y extrañas confusiones cometieron en la cena del Señor y en el ejercicio de la disciplina de la iglesia, a lo cual se debe añadir sus maneras indecentes de participar en otras partes de la adoración pública, sus conflictos y contenciones acerca de sus maestros y aún en el ejercicio de sus extraordinarios dones de profecía, de hablar en lenguas y cosas parecidas, en donde hablaban y actuaban por la directa inspiración
del Espíritu de Dios? Y si observamos enormes imprudencias e irregularidades pecaminosas en algunos que son los grandes instrumentos para llevar a cabo la obra, ¿esto no prueba que la obra no sea de Dios? El mismo apóstol Pedro, gran santo y eminente e inspirado apóstol, además de uno de los principales instrumentos en el establecimiento de la iglesia cristiana en el mundo, cuando estuvo verdaderamente comprometido en esta obra, fue culpable de un gran y pecaminoso error en su conducta, de la cual habla el apóstol Pablo en Gálatas 2, 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro, Cefas, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Si un gran pilar de la iglesia cristiana, uno de los principales entre aquellos que siendo los verdaderos fundamentos sobre los cuales cerca de Cristo la iglesia toda fue edificada, fue culpable de tal irregularidad, es de sorprender que si otros instrumentos menores que no tienen esa extraordinaria dirección del Divino Espíritu como Él la tuvo, sean culpables de muchas irregularidades? Y en particular, ¿no es evidencia que una obra no sea de Dios si muchos de los que son objeto o instrumentos de ella son culpables de apresurarse demasiado en censurar a otros como no convertidos? Pues esto puede deberse a errores que ellos han admitido en lo que concierne a las pautas por las cuales juzgar la hipocresía y la carnalidad de otros, o el no conocer debidamente la amplitud con que el Espíritu de Dios usa sus métodos en sus operaciones, o la falta en hacer la debida provisión contra ese desliz y corrupción que aún pueda quedar en los corazones de los santos, así como por causa de la ausencia de una apropiada conciencia de su propia ceguera, debilidad y corrupción remanente, por donde el orgullo espiritual puede tener un secreto desahogo bajo algún disfraz utilizado para no ser descubierto. Si aceptamos que hombres verdaderamente piadosos todavía tengan una considerable ceguera y corrupción y que puedan ser susceptibles de errores acerca de cómo reconocer la hipocresía, como indudablemente todos aceptamos, entonces no está fuera de consideración que algunas veces incurran en errores como estos. Es tan fácil y por algunas razones más fácil justificar que la corrupción que aún queda en hombres buenos tenga algunas veces un desahogo inadvertido en esta manera que en la mayoría de otras formas, y sin duda, lamentablemente, muchos santos hombres han errado en este sentido. La tibieza en la religión es abominable y el celo una excelente gracia, aunque sobre todas las demás virtudes necesita ser estrictamente vigilado y examinado, porque es extremadamente propenso a mezclarse inadvertidamente con la corrupción y particularmente con el orgullo y la pasión humana. Y es evidente que nunca hubo una época de gran cambio en la Iglesia de Dios que provocase un ardiente celo sin que se haya visto en algunos casos notables ciertas irregularidades o incurrido de una forma u otra en una indebida severidad, así como
En los días apostólicos, un enorme celo fue investido en torno al tema de los alimentos inmundos, en donde, con espíritu acalorado, los cristianos se enfrentaron unos contra otros, divididos en partidos que se condenaban y censuraban mutuamente, como si no fueran verdaderos cristianos. En cambio, el apóstol, influenciado por un espíritu de piedad verdadera, tuvo caridad para ambos. Aquel que come, dijo él, para el Señor come, y da gracias a Dios, y aquel que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Asimismo, en la iglesia de Corinto se había llegado al punto de enaltecer a algunos ministros y censurar a otros, lo que originó que fueran empujados unos contra otros. Sin embargo, aún estas cosas no eran señal de que la obra, entonces tan maravillosamente llevada a cabo, no fuera de Dios. Después de esto, cuando la religión florecía grandemente en el mundo y un espíritu de eminente santidad y celo prevalecía en la iglesia cristiana, el celo de los cristianos en una impropia e indebida severidad en el ejercicio de la disciplina eclesiástica hacia los convictos de pecado. En algunos casos, por ningún motivo, eran admitidos a la piedad y comunión, a pesar de mostrarse más humildes y penitentes que nunca. Y en los días de Constantino el Grande, el celo de los cristianos contra el paganismo incurrió en un grado de persecución. Así también, en ese glorioso avivamiento religioso de la Reforma, el celo en muchos casos se manifestó en una severidad muy impropia, hasta llegar al punto de la persecución, como fue el caso de algunos de los más eminentes reformadores, como el gran Calvino en particular, y muchos en aquellos días de florecimiento de una vitalidad religiosa fueron culpables de censurar severamente a otros que diferían de ellos en opinión en cuanto a algunos asuntos sobre el tema de la divinidad. Número 7. Una obra del Espíritu no está libre del ataque de Satanás. El hecho de que haya muchos errores de juicio y algunos engaños de Satanás entremezclados con la obra tampoco es argumento para pensar que la obra en general no sea del Espíritu de Dios. A pesar de haber hecho una gran influencia espiritual, no se puede esperar que el Espíritu de Dios sea dado ahora de la misma manera como se les dio a los apóstoles, guiándoles infaliblemente en algunos asuntos de doctrina cristiana, para que lo que ellos enseñasen fuese contado como una regla para la iglesia cristiana. Y si aparece cualquier engaño de Satanás al mismo tiempo que prevalece un gran interés religioso, no es argumento para decir que la obra en general no sea de Dios, como no es argumento de que en Egipto no se realizaron verdaderos milagros obrados por la mano de Dios, porque al mismo tiempo Janes y Jambres por mano del diablo obraron falsos milagros. Ciertamente, las mismas personas pueden tanto ser objeto de una significativa influencia del Espíritu de Dios como ser desviados por los engaños de Satanás, y no es más que una paradoja que esto ocurra en muchas otras circunstancias en la experiencia de los verdaderos santos en el presente estado, cuando la gracia cohabita con tanta corrupción y el nuevo hombre y el viejo hombre subsisten juntos en la misma persona, y el reino de Dios y el reino del diablo permanecen por un tiempo juntos en el mismo corazón. Muchas personas indudablemente piadosas se han expuesto en esta y en otras edades a funestos engaños por una tendencia a poner demasiado énfasis en impulsos e impresiones, como si fueran revelaciones inmediatas de Dios para simbolizar algo futuro o para dirigirlos a dónde ir y qué hacer. Número 8. Una obra del Espíritu no está libre
del pecado del hombre. Si algunos sobre quienes se pensaba descansaba la obra cayeron en errores groseros o en prácticas escandalosas, eso no es argumento de que la obra en general no sea la obra del Espíritu de Dios. Que haya algunas falsificaciones no es argumento para decir que nada es verdadero. Tales cosas se esperan siempre en un tiempo de renovación. Si miramos en la historia de la Iglesia, no encontraremos ningún caso de un gran avivamiento religioso en el que no se haya presenciado muchas cosas parecidas a estas. Los casos de esta naturaleza en los días de los apóstoles fueron innumerables. Algunos cayeron en herejías graves, otros en viles prácticas, aunque parecían ser objeto de la obra del Espíritu, y fueron aceptados un tiempo como hermanos y compañeros entre aquellos que lo eran verdaderamente. No fueron sospechosos hasta que salieron de entre ellos, y algunos de estos fueron maestros y autoridades y personas eminentes en la iglesia cristiana, a quienes Dios había dotado de dones milagrosos del Espíritu Santo, como aparece al principio del capítulo 6 de Hebreos. Una muestra de ello es Judas, quien fue uno de los 12 apóstoles y que por largo tiempo y constantemente había estado unido e íntimamente familiarizado con la compañía de verdaderos y experimentados discípulos sin ser descubierto o ser objeto de sospecha, hasta que él se descubrió a sí mismo por su escandalosa práctica. Él fue tratado por el mismo Jesús en todas las cosas externas como si hubiera sido un verdadero discípulo, aún confiriéndole el carácter de apóstol, enviándolo a predicar el Evangelio y dotándolo con dones milagrosos del Espíritu, porque aunque Cristo lo conocía, sin embargo, no se vistió del carácter del omnisciente juez y escrutador de corazones, sino que actuó en la posición de un ministro de la iglesia visible, porque él era ministro de su Padre y por lo tanto no lo rechazó hasta que él mismo se descubrió por su escandalosa práctica, dándose allí un ejemplo a los guías y gobernantes de la iglesia visible de no tomar sobre sí mismos el papel de escrutador de corazones, sino ser influenciado en su servicio solo por lo que es visible y claro. Hubo entonces algunos casos en que tales apóstatas fueron estimados como eminentemente llenos de la gracia del Espíritu de Dios. Un ejemplo de este tipo probablemente fue Nicolás, uno de los 7 diáconos, quien fue considerado por los cristianos de Jerusalén en el tiempo de ese extraordinario derramamiento del Espíritu. Él fue considerado como un hombre lleno del Espíritu Santo y por esa razón fue separado de entre las multitudes de cristianos para aquel oficio, como se puede ver en Hechos 6, 3 y 5. Sin embargo, después él cayó y llegó a ser la cabeza de una secta de viles herejes de prácticas groseras que fue llamada por su nombre, la secta de los Nicolaitas. En Hechos de los Apóstoles 6:5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito gentil convertido al judaísmo de Antioquía. Pero luego más tarde dice en Apocalipsis 2:6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así también, en el tiempo de la Reforma Protestante, cuán grande fue el número de aquellos que por un tiempo parecían unirse a los reformadores y, sin embargo, cayeron en los más groseros y absurdos errores y prácticas abominables. Y es particularmente notable
que en tiempos de gran derramamiento del Espíritu que producen avivamientos religiosos en el mundo, un número de aquellos que por un tiempo parecen tomar parte en él caiga en antojadizos, extravagantes errores y grave fanatismo, alardeando de un alto grado de espiritualidad y perfección, censurando y condenando a otros como carnales, así como ocurrió con los agnósticos en los tiempos de los apóstoles y como ocurrió con varias sectas de la Reforma, como Anthony Burgess admite en su libro llamado Refinamientos Espirituales, parte 1, sermón 3, página 132. Él dice, y cito, los primeros destacados reformadores, gloriosos instrumentos de Dios, encontraron un amargo conflicto en esto, de manera que fueron partícipes no solo con formalistas y tradicionalistas papistas por un lado, sino por otro lado con hombres que pretendían ellos mismos ser más iluminados que los reformadores. De allí que calificaron a quienes sí se adherían a las Escrituras y probaran las revelaciones por medio de ella, literalistas y vocalistas, como si fueran solamente hombres familiarizados con las palabras y vocales de la Escritura, y decían ellos que aquellos no tenían nada del Espíritu de Dios. Y en todo lugar, casi en cualquier pueblo, la verdadera doctrina del Evangelio frenó el avance del papado, al mismo tiempo que surgieron opiniones como cizañas que se levantan en medio del buen trigo, de donde se levantaron grandes divisiones y la reforma se hizo abominable y odiosa al mundo, como si ésta hubiera sido el sol para dar calor y abrigo a aquellos gusanos y serpientes para que salgan arrastrándose de la tierra. Por tanto, prorrumpieron contra Lutero y dijeron que sólo había promulgado un evangelio carnal. Cierro cita. Algunos de los líderes de aquellos fanáticos desenfrenados habían sido por un tiempo altamente estimados para ellos. Así, también en Inglaterra, en el tiempo en que la vitalidad religiosa prevalecía en los días del rey Carlos I, el interregno y Oliver Cromwell, cosas como estas abundaron. Así también en Nueva Inglaterra, en sus más puros días en que la vitalidad piadosa florecía, este mismo tipo de cosas estalló. Por lo tanto, el que el diablo siembre esta cizaña no es prueba de que una verdadera obra del Espíritu de Dios no se esté gloriosamente llevando a cabo. 9. Una obra del Espíritu no está libre de errores de ministros. No es argumento decir que una obra no es del Espíritu de Dios porque parece ser promovida por ministros que insisten demasiado en los terrores de la santa ley de Dios de una manera patética y con una gran dosis de celo. Si realmente hay un infierno con tan terribles y eternos tormentos como es generalmente puesto, del cual multitudes se encuentran en peligro y dentro del cual efectivamente de generación en generación caen la mayor parte de hombres en los países cristianos por falta de una conciencia de su severidad y por lo tanto por no tomar el debido cuidado para evitarlo, entonces ¿por qué no es apropiado que aquellos que tienen el cuidado de las almas tengan grandes aflicciones por hacer a los hombres sensibles a ello? ¿Por qué no debe decírseles tanto de la verdad como sea posible? Si yo estuviera en peligro de ir al infierno, estaría feliz de saber tanto como sea posible acerca de lo terrible de ello. Si tiento a olvidar el cuidado que debo tener para evitarlo, me haría el mayor bien quien hiciera lo mejor por representar para mí la verdad del caso, de tal manera que muestre mi miseria y el peligro en la forma más vívida. Yo apelo a todos. ¿Acaso no es el mismo tipo de conducta que ellos tendrían en caso de riesgo ante cualquier gran calamidad temporal? Si cualquiera de ustedes que sea cabeza de familia viera a uno de sus hijos
en una casa ardiendo en llamas y en eminente peligro de ser pronto consumido por ellas y, sin embargo, él pareciera muy insensible al peligro y descuidado en escapar después de que usted repentinamente lo ha llamado a hacerlo, ¿continuaría usted hablándole solo en una manera fría e indiferente? ¿Acaso no le gritaría y llamaría ansiosamente para que escapare y representaría el peligro en el que está y su propia insensatez en demorarse en la más vívida manera de la que usted fuera capaz? ¿No nos enseña esto la misma naturaleza y nos obliga a hacerlo? Si usted continuara diciendo que escapen de una manera fría, como está acostumbrado a hacerlo en una conversación ordinaria sobre asuntos sin importancia, aquellos sobre quienes usted comenzó a pensar que tenía responsabilidad, ¿no le reclamarían? Esta no es la forma de actuar de la humanidad en asuntos temporales de gran importancia, que requieren de seria cautela y gran diligencia, y sobre las cuales están grandemente interesados. No es costumbre hablar a otros de su peligro, advirtiéndoles un poco en una forma fría e indiferente. La naturaleza les enseña otra cosa a los hombres. Si nosotros que tenemos el cuidado de almas supiéramos lo que es el infierno, hubiéramos visto el estado de los condenados o por cualquier otro medio, hubiéramos llegado a ser sensibles de cuán terrible es su situación y al mismo tiempo supiéramos que la mayor parte de los hombres van a ese fin y viéramos a nuestros oidores insensibles de su peligro, sería moralmente imposible para nosotros evitar la mayor seriedad en exponer ante ellos lo terrible de esa miseria y el gran riesgo en que están y aún gritarles fuertemente. Cuando los ministros predican acerca del infierno y de una manera fría advierten a los pecadores sobre cómo evitarlo, aunque digan en palabras que es infinitamente terrible, ellos con su actitud se contradicen, porque las acciones, como observé antes, tienen un lenguaje tanto como las palabras. Si las palabras de un predicador representan el estado de un pecador como infinitamente terrible, mientras su comportamiento y manera de hablar lo contradice, mostrando que el predicador no piensa así, este frustra su propio propósito por el lenguaje de sus acciones. En tal caso, es mucho más efectivo que la simple significación de su palabra. No es que piense que solamente la ley debe ser predicada, los ministros pueden predicar otras cosas de menor importancia. El Evangelio debe ser predicado tanto como la ley, y la ley está para ser predicada solamente para hacer camino al Evangelio, y a fin de que éste pueda ser predicado más eficazmente. La tarea principal de los ministros es predicar el Evangelio. Cristo es el fin de la ley para justicia. Así que un ministro perdería mucho si insistiera demasiado en los terrores de la ley como para olvidar a su Señor y descuidar la predicación del Evangelio, aunque se debe insistir mucho en la ley, ya que la predicación del Evangelio resultaría vana sin ella. Y ciertamente tal seriedad y afección al momento de hablar es hermosa, como le es propio a la naturaleza e importancia del tema. No que pueda existir tal cosa como una desmedida vocingleria en el predicador, como algo separado de lo que espontáneamente surge de la naturaleza del tema y en lo cual no hay coincidencia entre el asunto y la forma. Algunos se refieren a ello diciendo que es una cosa ilógica aterrorizar a las personas empujándolas al cielo. Más bien pienso que es una cosa razonable al esforzarse en aterrorizar a las personas para apartarlas del infierno. Ellas están sobre el borde y justamente listas para caer en él y no perciben el peligro. ¿No es una cosa razonable aterrorizar a una persona hacia fuera de una casa en llamas? La palabra aterrorizar es comúnmente usada para un temor repentino, sin causa o sorpresa infundada, pero ciertamente un temor lícito, para lo cual hay una buena razón. No se debe hablar contra él
bajo un nombre como ese. Dios los bendiga, amados hermanos. Hemos culminado con el primer capítulo del libro de Jonathan Edwards acerca del avivamiento, donde nos ha estado dando pautas sobre cómo examinar un avivamiento. Por medio de las escrituras hemos aprendido algunas cosas muy importantes a tomar en consideración acerca de este tema que es tan polémico. Sin embargo, a la luz de la Biblia todo se hace claro. Así que los invito a que me acompañen en la próxima transmisión, en la cual estaremos viendo el siguiente capítulo de este libro tan importante. No se olvide que sus comentarios y me gustas hacen que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga. Los saluda José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión.